Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo hoy con muchísimo gusto al señor senador de Propuesta Vallista, Partido Colorado, José Amorín Valle. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, muy bien. Bueno, queremos valorar especialmente, es el caso suyo hoy, el de otros dirigentes políticos de todos los partidos, esa actitud para asumir que hoy tenía que estar aquí a las 7:20, como estuvo, muy puntual, luego de haber regresado a las 2:30 de allá del litoral, por ejemplo. Bueno, pero primero, ¿Les gusta? Primero nos gusta, esto es vocación. Sí. A mí siempre me dicen, yo veo a veces en televisión algunos políticos de otros países que dicen, trabajamos por nuestro país y por nuestro... Y sí, es cierto, uno trabaja por eso, pero trabaja porque siente pasión. Claro. A uno le mueve el entusiasmo, a mí me mueve el entusiasmo de estar con la gente, de conversar, de escuchar. Y hoy de mañana me mueve el entusiasmo de venir a un programa acá, muy prestigioso. Claro. Porque además, de cualquier modo, Amorín, siempre está esa necesidad del cara a cara, ¿no? Siempre. De sentir a la gente, porque aquello de la virtualidad es para algún aspecto de esta modernidad en la política, No, pero hay que estar. Es insustituible. Ajá. El cara a cara es insustituible. Es más, yo creo que nosotros los colorados perdimos eso. Durante un tiempo dedicado mucho más al gobierno, gobiernos muy difíciles, dejamos de hacer ese cara a cara permanente durante los 5 años con la gente, y la gente lo sintió, se sintió abandonada y nos lo cobró en la elección. El otro día, el fin de semana pasado, estuvimos, por ejemplo, en la Plaza Lafone en La Teja, hicimos una reunión política los vallistas. Y había 7 y pico de personas, y muchísima gente se empezó a arrimar. Se arrimaban y decían, mire, yo soy colorado toda la vida, hace mucho tiempo que no los veía acá. Y es cierto, entonces uno necesita de la gente, porque necesita conversar y necesita escuchar directamente los problemas, y la gente necesita que uno esté también. Claro. Entonces Es fundamental. La cuesta es empinada para el Partido Colorado. Sí, hace bastante tiempo. Sí. Pero venimos con buenas reservas y con entusiasmo subiendo. Bueno, después me va a contar algunos aspectos de lo que es ese palpitar con la gente y de lo que es también el olfato del político, ¿no? Mañana se vota en el Senado la denominada ley de marihuana. Ustedes están en contra. Sí. Lo que cabe preguntarse es qué alternativa hay y sobre todo qué acción ciudadana, si es que está prevista, emprenderán. No, vamos a conversar ese tema, vamos a esperar que se vote. Yo estoy en contra por diversos motivos. Primero porque la ley es una ley absolutamente improvisada, se improvisó desde el primer día, desde el día aquel que aparecieron los 3 ministros y el secretario de la Presidencia y no se sabía qué es lo que quería. Sí, en el marco de un conjunto de medidas. Un conjunto de medidas, cuando hablaban de la marihuana había una duda enorme entre todos ellos. Después apareció Mujica diciendo que se le iba a dar 40 porros o 40 cigarrillos de marihuana a los que consumieran por mes y tenían que ir con las colillas de los 40, o sea, claramente no tenían ni idea de lo que estaba hablando. Se siguió avanzando. Últimamente ahora decían que la marihuana va a ser marihuana light, o sea, marihuana con efecto un poco menor. Bueno, supongo yo que el que consume marihuana le gusta que tenga un efecto un poco mayor, no un poco menor. Y termina en una cosa que esa sí es más triste. Lo del experimento. Lo del experimento, ni que hablar. En Estados Unidos, cuando le dicen es muy bueno que se experimente en Uruguay, porque si en Uruguay funciona, va a funcionar en el mundo, con nuestros jóvenes, experimentan. Pero termina además con un artículo groseramente inconstitucional. Cuando se votan diputados, un diputado, Darío Pérez, pide que, por lo menos en las escuelas y en los liceos, se eduque y se enseñe de los daños y los efectos nocivos de la marihuana. Y entonces eso se pone en la ley. Y eso es absolutamente inconstitucional. Es vulnerar la autonomía del CODICEN, de la educación, pero groseramente. Y todos lo saben. Yo no sé si engañaron a Darío Pérez, y Darío Pérez no lo sabía, o si Darío Pérez engañó a sus votantes. Porque acá esto es muy complicado. Pero ahora viene al Senado. Entonces viene el CODICEN y dice esto es inconstitucional. Todos los senadores del frente admiten que es inconstitucional. Pero aunque sea inconstitucional, igual lo vamos a votar, porque si no vuelve a diputados y quién sabe Darío Pérez no lo vota. Bueno, eso es totalmente negativo, es de vuelta poner lo político por sobre lo jurídico. Entonces, muy Amorín, ¿cuál es la acción desde el lugar que usted ocupa hoy? Nosotros hoy vamos a decir claramente que estamos radicalmente en contra de esta ley, nos parece mal, nos parece negativa, nos parece que no se experimenta con los jóvenes uruguayos, nos parece que eso es trágico. ¿Qué le dice su ex compañero Neco Costa, su ex compañero de gobierno? No, a ver, yo respeto todas las posiciones, es más, yo hubiera estado dispuesto a conversar con seriedad y con tranquilidad el tema del autocultivo. Por ejemplo. Claro, porque ahí hay un espacio complicado en la ley que, digamos, consumir marihuana no es un delito
pero el comercio sí Claro. es un delito. Entonces, ¿de Recordemos- dónde sale la sí, marihuana? sí, sí. Leonardo Costa fue presidente de la Junta de Drogas Sí. en el gobierno del doctor Valle, en atención a que era, además, en su momento el prosecretario de la presidencia. Y él está en acuerdo con este proyecto y además con la regulación responsable. Por eso le decía, si hay margen a veces para hablar con Leonardo Costa de esto. Por supuesto que hay margen. Yo converso bastante con Leonardo Costa, me parece un hombre inteligente, una buena persona. Cuando tengo algunas dudas en algunos temas que tienen que ver con su especialidad, lo llamo. Pero bueno, en este tema pensamos distinto. Ahora, yo creo que había posibilidades de conversar de algo sensato. Ahora, cuando empiezan esa locura, que a Mujica se le ocurre el tema y lo larga y después va a hablar con Soros, y Soros le dice qué suerte que están haciendo, qué fantástico, y con Rockefeller, y nos dicen desde el mundo que Soros y Rockefeller están opinando sobre lo que hacemos acá, Mujica, que combatió toda su vida ese tipo de cosas, a mí me parece que no es bueno. El mercado está regulado hoy por el narcotráfico, está dominado por el narcotráfico. Totalmente. El argumento del presidente Mujica y del equipo de gobierno es decir, transitemos otro camino para ver si le podemos restar energía a ese sector. Yo creo que está bien, yo creo que hay que pensar alternativas. Creo que esta no es la alternativa. Yo pensaría sí en el autocultivo, y si uno piensa en el autocultivo, tiene que pensar ahí sí en las sanciones más graves a los que consuman por otro lado. Digo, tenemos que regularlo y darle una salida a alguna gente que consume. Yo no creo que esto funcione. Yo no creo que la gente vaya y se anote y diga yo soy consumidor. No creo. Con total franqueza no creo. No creo que la marihuana light sea competencia de la marihuana. Vuelvo al principio, José. ¿Ustedes van a promover entonces alguna acción ciudadana, como por ejemplo recolección de firmas? En principio hay algunos actores, inclusive del Partido Colorado, que han hablado de recolección de firmas. Todavía no está acordado, ni está conversado, ni está conversado a fondo, pero... Como dicen en campaña, echa las tortas, vamos a ver la grasa que queda. Vamos a ver qué pasa. Bueno, me quedó ese concepto igual. De cualquier modo, en un eventual gobierno del Partido Colorado, ustedes promoverían la legalización a través del autocultivo. Digo, yo estoy dispuesto a estudiar el autocultivo. Me parece que es una cosa razonable que alguien que consume marihuana no tenga que ir a una boca donde hay delincuencia, obviamente, donde hay narcotráfico, sino que pueda tener una planta, 2 plantas, 3 plantas en su casa para su consumo personal, naturalmente con toda la regulación. Que tendría del caso. que registrarse de cualquier modo, ¿no? Usted dice que a veces está en discrepancia con el registro. Ahí tendrían que decir, mirá que tengo 3 plantas. Tengo 3 plantas. Hoy, alguien que tenga 6 plantas, si el vecino le hace una denuncia, va preso. No parece razonable. Bueno, el senador Bordaberry ha convocado para esta jornada a los partidos políticos para evitar el receso parlamentario, de modo tal que se puedan aprobar leyes que vayan en la dirección de mejorar la educación. Bueno, yo creo que está bien la preocupación por la educación, y creo que receso parlamentario no vamos a dar ninguno, vamos a estar todos en plena actividad. Yo creo que se puede llegar a acuerdos en serio sin necesidad de algunas leyes. A lo mejor hay leyes necesarias, pero creo que se puede llegar a acuerdos entre los partidos políticos a mediano y largo plazo. Es más, yo creo que la mayoría de los técnicos de distintos partidos políticos piensan muy parecido en cuáles son las soluciones que se le pueden dar a la educación de hoy. Por ejemplo, yo digo que he escuchado al sociólogo Fernando Filgueira del Frente Amplio y me parece muy sensato todo lo que dice. Y escucho a Renato Perti, que ha venido a explicarnos un poco cómo cree y piensa parecido, y escucho al doctor de Silveira y piensa parecido. Es decir, yo creo que cuando uno ve el mundo que funciona y ve cómo funciona ese mundo y ve cómo funciona en materia educativa, yo creo que hay algunas cosas que están cantadas. A ver, más escuela de tiempo completo quiere todo el mundo. Bueno, digamos qué vamos a hacer al respecto y dónde vamos a hacer. Segundo, que el pasaje de primaria a secundaria es un tema dramáticamente negativo, lo sabe todo el mundo. En 6º año de escuela repite el año el 2% de los niños, y en primero de liceo, de esos adolescentes, el 40% no puede pasar primero de liceo. Repite el 40%. Bueno, ahí hay un salto que está mal. ¿Cómo funcionan las cosas en esos países que andan bien? Bueno, hay un primer ciclo que va de primero a noveno. O sea, de lo que soy de primero de liceo de primero de escuela hasta tercero de liceo, donde se van aumentando de a poco las materias y las dificultades de enseñar por área, y no hay un salto de una maestra a 13 Ahora, profesores. ¿esos no eran acaso los temas que estaban contenidos en aquella agenda multipartidaria? Algunos sí y otros no. ¿Que eso fracasó desde su punto de vista? Sí, fracasó. ¿Y por qué debería tener éxito ahora un encuentro de similares características? Porque tiene que haber un encuentro de líderes políticos, con los mejores técnicos, todos juntos empujando de todos los partidos. ¿Usted está de acuerdo con esta convocatoria entonces del senador Bordaberry? Yo estoy de acuerdo. Yo la he hecho se sumará, digamos. No, yo la he hecho hace 2 meses que vengo diciendo. Pero esto es concreto, es hoy. Hoy no estoy acá en Montevideo, lamentablemente estoy en Jung.
así que mire no voy a usted. poder estar en esta reunión. Pero estoy totalmente de acuerdo que los principales líderes partidarios pongan a sus principales técnicos a trabajar. Yo creo que esto, cuando Mujica nos llevó hace 1 año y medio, fuimos todos, empujamos, era una pequeña reformita que ni siquiera pudo funcionar porque los sindicatos de secundaria le dijeron que no estaban dispuestos a aplicar el PRO-Mejora en Montevideo. Bueno, eso es otra cosa. Nosotros tenemos que tener un esquema político muy sólido para decir, bueno, esto es lo que la sociedad quiere. Bien. ¿Cuál es el técnico del PROA que tienen para aportar No, en este sentido? tenemos muchos, pero nos ha dado consejos Perti, importantes por ejemplo. Renato Perti, Ajá. pero hay muchos más, Fanny Arón, hay muchísima gente en educación. Es un área donde tenemos muchísima gente. Tenemos un profesor Sí. que estuve pero de eso tenemos muchísimos, pero por ejemplo fue director del Liceo de Nueva Palmira, 27 años. El Liceo de Nueva Palmira es el tercer liceo mejor de todo el Uruguay en estas cifras tan complicadas que nos hicieron de repetición. Fue 27 años director del Liceo de Nueva Palmira. O sea, tienen experiencia en el funcionamiento diario. Se llama Sí, Hugo en el Fernández. terreno, digamos. Claro, entonces tenemos mucha gente en todo el país. Hay un grupo que se llama Probaeduca, que tiene bastante más de 100 profesores y maestros de todo el país trabajando en estas propuestas. Amorín, cuando usted estuvo en el Ministerio de Cultura, ¿qué margen tenía de acción? No, primero que yo tuve poco porque estuve Sí, me acuerdo que fue un poco tiempo, muy un poco. poquito. O sea, desde... Pero le dio para por lo menos estar para ver sentado si- en el escritorio y decir, ¿y yo qué hago acá? en Por educación educación. poco. Uno puede ser en cultura, en ciencia y tecnología, en El Ministerio justicia. de Educación no puede hacer nada por la educación. No, ¿por qué? Por la autonomía. Claro. Es decir, el CODICEN, que maneja primaria, secundaria, UTU y formación docente, y la universidad son autónomos. Entonces, uno tiene que ver, el ministro de Educación y Cultura en realidad tiene que ver en dos cosas: en formación inicial, en preescolares, digamos, Sí. y en las universidades privadas. En esos dos temas tiene algo que ver, tampoco mucho, pero tiene algo que ver, en los demás no tiene absolutamente nada. Parece El un ministro- contrasentido, ¿no? Claro, el ministro no es referencia en el tema, la referencia principal en el tema es el rector de la universidad o el presidente del CODICEN. ¿Es Habría así? que modificar eso. Yo creo que digamos. sí, yo creo que el ministro, que es una figura política de primera línea y designada por el presidente de la República y de confianza del presidente de la República, debería ser quien marque las líneas en materia de educación. ¿Por qué digo eso? Y eso tiene que ver con quién tiene que estar al frente de los organismos. Yo creo que tuvimos una discusión y estamos en una discusión en el Senado con respecto a la creación de la Universidad de la Educación. Sí, a eso iba a apuntar. Yo estoy a favor de la Universidad de la Educación, Sí. desde ya, de la formación docente universitaria. Estoy a favor de salarios como universitario medio para que los jóvenes puedan optar por, digamos, por la carrera de maestro o de profesor, pero no estoy de acuerdo que lo dirijan los propios docentes. Yo creo que es la sociedad toda la que tiene que decir qué docentes queremos y cómo se tienen que formar. Es un razonamiento similar a aquel que plantearon ustedes con la UTEC, digamos. Sí, exactamente. Ustedes quieren que... Que la sociedad que- esté- Claro, que pierda peso también la incidencia de lo que se señalan como los corporativismos sindicales. Los corporativos sindicales o docentes y el cogobierno. Acá en Uruguay hay como una vaca sagrada que es el cogobierno. Claro, ahora, por ejemplo, cuando el Frente Amplio dijo, bueno, sí, puede ser interesante esta posibilidad de suspender el receso parlamentario y hablar de educación, dijeron, bueno, pero el Partido Colorado se opone a la creación de esta universidad No, de la yo educación. estoy a favor de la Usted creación. está a favor. Estoy absolutamente a favor. He dicho siempre que estoy a favor de la Universidad de la Educación. Quiero títulos universitarios para los docentes y quiero salarios universitarios Pero para el los cogobierno no. docentes. Pero quiero que la dirección, la mayoría de la dirección, la tenga la sociedad. Yo lo que dije en la comisión, dije, mire, yo estoy dispuesto a aceptar que haya un representante de los estudiantes, un representante de los docentes y un representante de los egresados y 4 de la sociedad designados, por supuesto con características especiales, ¿no? Que la propia ley diga que tengan vasto conocimiento en la materia, designados por el Poder Ejecutivo y convenio del Senado. Me parece que ese es el Bien. camino. ¿Por qué? Porque es lógico que los docentes defiendan sus intereses. Bueno, lo hemos visto en los paros que hubo el año pasado. Los docentes, legítimamente o no, defienden sus intereses. No van a defender los intereses de la sociedad en esta cuestión. Esos intereses los defiende la sociedad. Bien, Amorín, ¿qué problema con esto del IRPF, ¿no? Que usted anunció que lo va a derogar si llega a la presidencia de la República y le han dicho poco menos que es absolutamente imposible y han elevado el tono diciendo que el que dice eso miente. Bueno, es posible. El que dice que miento ignora la situación. O sea, Bordaberry. Bueno, si Bordaberry dice que yo miento, ignora la No, situación. no, dice que el que promete bajar el IRPF Bueno, está y yo mintiendo. Él prometo- no va a decir eso porque es mentira. Perdón, yo prometo bajarlo y digo que si la situación es que el país crece al 4% en los próximos años, se puede terminar todo en un periodo de gobierno. A ver, explíqueme un poco más en detalle eso.
Bueno, el IRPF más o menos... ¿Recauda cuánto? Recauda hoy 1.400 millones de dólares. Y el PBI del Uruguay es 14.000 millones de dólares. Esto es más o menos el 10%, Bien. Números gruesos. El país crece al 4% anual. Se supone que va a crecer en los próximos años al 4%. Ha venido creciendo mucho más que eso, pero se supone que crece al 4% anual. Si crece al 4% anual el país, normalmente hay una norma que dice que puede crecer al 4% la recaudación. Entonces, el 4% más de 14.000 millones de dólares son 560 millones de dólares. 560 millones de dólares. Si nosotros ponemos la mitad de ese crecimiento, la mitad para mayor gasto, para más gasto en educación, y la mitad para ir bajando un impuesto, en 5 años son 1.250 millones de dólares. Eso es todo el IRPF y el IAS por trabajo, porque el resto es IRPF por capital. Sí. O sea, usted entiende entonces que es se una puede promesa hacer. de campaña que se Que puede se puede hacer, ¿no? y que no se desatiende otro... No lo digo yo. Sí. Usted me dirán, usted senador, ¿qué sabrá de economía? No, claro, usted se ha asesorado con Alfie, por ejemplo. Con Alfie, con Dabrié, con Dabrié. Paula Cancela, con Gustavo Licandro, hicimos una conferencia Sí. donde se explicó cómo se podía hacer. O sea, yo soy serio. A mí me podrán decir distintas cosas, pero no me van a decir que soy serio ni que miento. Nadie. ¿Se molesta a veces con esas aseveraciones? Y cuando dicen que uno miente, ¿cómo no voy a molestar? Me parece una falta de respeto, sobre todo si me conocen. ¿Qué diálogo tienen entre colorados, No, bien, un líderes, diálogo- dirigentes? diálogo normal. Normal. Sí, normal. Bueno, pero esto se lo manifiesta, por ejemplo. ¿Cómo Nunca se hablé, hace? nadie nunca me dijo este tema, ni nadie me dijo esto. Y no había escuchado ese ataque, porque si es así, si es personal, es un agravio que no corresponde. Bueno, hay que decirlo en los términos que corresponde. O sea, ha señalado que quien dice o quien promete bajar el IRPF estaría, si él prometiera eso, estaría mintiendo. Yo digo, pero en realidad escuché a Bordaberry en un programa de televisión diciendo que él estaba de acuerdo con eliminar el IRPF, o con bajarlo, o con modificarlo. Eso fue en 2009 con el tema No. de... El miércoles pasado. O sea, que está en la misma línea, digamos. Me parece. Que hay una contradicción allí. No sé, me parece. No escuché la otra. Me da la impresión de que los colorados estamos en esa línea. Y en el 2009, cuando en el 2005... Vinculado con los alquileres era, ¿no? No, pero en el 2005, cuando se plantea el tema, y en el 2006, nosotros hicimos una gira por todo el país con Alfie, con distintos... Ya Bordaberry estaba más alejado de ese grupo de ministros. Hicimos una gira por todo el país explicando por qué el IRPF era malo. Y yo lo digo de nuevo, yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande. Yo no puedo creer... El doctor Vázquez dijo que el IRPF iba a gravar a los que ganaban más, a la gente que tenía dinero, así que no se preocupen los que tienen poco. Hoy alguien que gana 17.000 pesos en el bolsillo, que gana 17.000 pesos por todo concepto, las extras, todo, paga IRPF. Está mal, no es justo. No es un impuesto justo, es un impuesto malo, es un impuesto que castiga al que trabaja. Lo pagan los enfermeros, lo pagan los docentes, lo pagan guardias de seguridad. El otro día un guardia de seguridad me decía eso. Yo trabajo de lunes a viernes, de lunes a sábado, 10 horas por día, 60 horas por semana. Gano 17.000 pesos en el bolsillo y lo pago 2 veces. Pago IRPF por el sueldo, que me cobran, porque se supone que gano mucho, y pago IRPF porque me aumentaron el alquiler, porque la dueña de casa paga el 12% y me aumenta. Ese va a ser su caballo de batalla, si se me permite el término. No. En la campaña no. Ese es uno de los caballos de batalla, pero la educación es el tema La central. educación también. Bueno, Para mí la educación es un tema central. hay un momento donde seguramente van a tener que sentarse a dialogar con el sector de Vamos Uruguay. Sí, pero no, nosotros dialogamos normalmente. Es más, en el Senado nos sentamos muy cerca y conversamos permanentemente sobre los temas. Ahora, ¿le preocupa a usted que ha sido una persona que mantiene el talante, digamos, siempre? Los ataques a veces en las redes sociales, esas crispaciones, esos cruces tan duros. Y yo creo que son... Muchas veces de su sector, claro. Creo que son negativos. Yo soy... ¿Y lo llama al orden, por ejemplo? Sí. Yo soy respetuoso. Yo respeto a todos y pretendo que todos me respeten a mí. Yo tengo diferencias de idea y a veces soy muy firme, hasta duro, en mis posiciones, en diferencias de ideas, pero no en ataques personales. Me parece que ahí no vamos a ningún lado y además cuando hay ataques personales es muy difícil después recomponer las cosas. El próximo gobierno no va a tener mayorías parlamentarias. El que sea presidente va a tener que dialogar con todos. Hay algunos actores que parece que les cuesta eso. Entonces, por ejemplo, ¿qué? No, ¿cuáles? en general. Ya dije que no iba a ser bueno, pero hay algunos, que tienen características. Sabe que ahí comete el error de la generalización de pronto, ¿no? Me parece. Tiene razón. Le voy a decir uno. A ver. Que tiene dificultad de diálogo, sin duda. Que dice que todos los que no están con él no les gusta. El doctor Tabaré Vázquez. El doctor Tabaré Vázquez, si llega a ser presidente, que yo creo que no va a ser, que le vamos a ganar,
si llega a ser presidente y no tiene mayorías parlamentarias, va a estar en enormes dificultades, porque tiene pero gran dificultad de diálogo con la oposición. Cuando fue presidente no habló nunca con nosotros. Cuando fue presidente hizo un gobierno absoluto de Frente Amplio, no puso una sola persona para controlar, y quiero marcar la diferencia, a diferencia de Mujica, que el primer día nos llamó a todos, dijo quiero que la oposición esté en los controles, porque si no están en los controles siempre hay alguno que cometa algún error. Amorín, la mayoría parlamentaria, la mayoría absoluta la conforma la gente, ¿no? Sin Con duda, su voto. sí. Entonces a veces hay quienes entienden que puede llegar a subestimarse la capacidad del elector a la hora de decir, no, pero yo quiero que este gobierno tenga mayoría parlamentaria para que actúe, para que avance, por ejemplo. ¿Está bien? Digo, es el elector, es el soberano. Y por ejemplo, yo digo que yo prefiero que no haya mayorías parlamentarias. ¿Usted no querría una mayoría parlamentaria que la conformarían con el Partido Nacional? Nunca la tuvimos. Pero con el Partido Nacional. Ah, bueno, pero ¿Es una mayoría parlamentaria? Bueno, pero tiene que hacer acuerdos para confirmarla. Claro, pero es casi un hecho, ¿no? Sí, ha sido así históricamente, y con el Partido Independiente y con algunos sectores del Frente Amplio. Reitero, en educación. Nosotros pensamos muy parecido a algunos sectores del Frente Amplio, muy parecido porque hay algunos sectores del Frente Amplio que hoy parecen ser minoritarios, que saben cómo funciona el país. Así que yo no tengo ningún, si yo fuera presidenta, acordaría con la mayor cantidad que se puede. Nosotros los colorados, y especialmente los vallistas, transformamos el país sin mayorías parlamentarias. No teníamos mayorías parlamentarias. Bueno. Transformamos el país dialogando y empujando todos juntos. Bien, es apasionante hablar de política, pero nos quedan pocos minutos. Usted hablaba hoy de los ataques personales o de las insinuaciones. Estuvo el concepto del techo, ¿no? De que el Partido Colorado no crecía porque... Va a crecer. Porque había, claro, una hegemonía casi de Vamos Uruguay. Usted dice que va a crecer por el vallismo. ¿Sabe que el otro día, razonando con un amigo, decía este comentarista político, se está como abroquelando, como blindando, Pedro, con algunos actores de neto corte vallista? Llámese Ope Pasque en su momento, ahora Fernández Feingold va a ser el jefe de campaña, y está el caso de Max Zapolinsky, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Cómo observa esa especie de avance vallista en Vamos Uruguay? Me parece que está bien, me parece que es positivo que haya algunas personas que se dicen vallistas y que estén en Vamos Uruguay. ¿Cómo que se dicen? Bueno, que se definen vallistas. Ajá. Yo me defino vallista. ¿no? Bien. Yo me digo vallista. Que se definen vallistas y estén en Vamos Uruguay, me parece muy bien. Nosotros somos una corriente de fuerte tono vallista, así nos definimos. ¿No le están tomando algunas torres estratégicas? No eran torres estratégicas, está todo bien. Nosotros estamos creciendo mucho en todo el país, estamos con muchísimas reuniones, se suma muchísima gente, muchos que vienen de Vamos Uruguay, sí es cierto, pero muchos que vienen de afuera del partido, mucha gente que votó y dejó de votar al Partido Colorado. O sea, ¿se suma gente de Vamos Uruguay a propuesta vallista hoy? Sí, muchísima. Si le quiere le doy 20 nombres. Bueno, no 20 porque no tenemos tiempo, pero deme uno así importante. En los últimos tiempos, bueno, Rubén Rodríguez, el intendente de Río Negro, el ex intendente de Río Negro y principal figura colorada de Río Negro, votó en Vamos Uruguay y vota con nosotros. Sergio Guastavino, el primer suplente de AMI y en la elección interna enormemente parejo. Marco Correa, el primer suplente de Germán Cardoso. Diana Sarabia, la ex diputada de 33. Bueno, tengo... Si me dice una lista, se la mando y la leo rápido. Hay muchísimos. Está bien, pero digo... Francisco Zunino, sí, primer suplente de Gustavo Cersósimo en San José. Toda esa gente de Vamos Uruguay viene con nosotros. Bien, ¿y las encuestas, Amorín, cómo...? Las encuestas yo en general no las tomo en cuenta. Salvo que le den bien. No, tampoco. No, porque mire, si yo me fijara en las encuestas, si no hubiera elecciones, si hubiera habido encuestas nomás, el vallismo no existía en el Partido Colorado. Y fuimos el 40%. El 40% y decían que no íbamos a sacar un solo senador. Hay un encuestador González, en la elección pasada, para demostrar que es un hombre de buena fe, solo que no conoce bien cómo funcionan las internas, en la elección pasada, después de la elección, vio que a las 8 de la noche la gente dice a ver qué dice la gente, qué dicen los encuestadores. Después de la elección, dijo Bordaberry sacó tanto, Hierro sacó 16%, Amorín 9%. Clara victoria, Amorín tercero. Y fue al revés, después de la elección. O sea, no era mala fe para buscar en la gente alguna reacción. Yo fui a la casa del partido a saludar a todos, como corresponde esa noche, y me para uno y me dice, che, mirá que el Canal 4, Botinelli dice que le ganaste ayer. ¿Vio? ¿Dónde tiene que...? De casualidad, de casualidad. ¿Dónde tiene que centrar la atención de aquí en adelante? Amorín, bueno, muchas gracias. Como dicen con respecto a las... Matemáticamente hay chance, ¿no? Sí, venimos muy bien, yo estoy muy conforme. El Partido Colorado no va a tener techo, el Partido Colorado va a seguir creciendo. Así que estamos realmente contentos. Ha sido muy amable y tenemos un largo trecho para seguir hablando Muchas de gracias. esto. Muy amable. El doctor José Amorín Valle estuvo con nosotros, de Proba, Partido Colorado. Pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. Que el que consume marihuana le gusta que tenga un efecto un poco mayor, no un poco menor.
y termina en una cosa que esa sí es más triste. Lo del experimento. Lo del experimento, ni que hablar. En Estados Unidos, cuando le dicen es muy bueno que se experimente en Uruguay, porque si en Uruguay funciona, va a funcionar en el mundo, con nuestros jóvenes. Experimentan. Pero termina además con un artículo groseramente inconstitucional. Cuando se votan diputados, un diputado, Darío Pérez, pide que, por lo menos en las escuelas y en los liceos, se eduque y se enseñe de los daños y los efectos nocivos de la marihuana. Y entonces eso se pone en la ley. Y eso es absolutamente inconstitucional. Es vulnerar la autonomía del CODICEN, de la educación, pero groseramente. Y todos lo saben. Yo no sé si engañaron a Darío Pérez, y Darío Pérez no lo sabía, o si Darío Pérez engañó a sus votantes. Porque acá esto es muy complicado. Pero ahora viene al Senado. Entonces viene el CODICEN y dice esto es inconstitucional. Todos los senadores del frente admiten que es inconstitucional. Pero aunque está modernidad en la política, pero hay que estar. Es insustituible. Ajá. El cara a cara es insustituible. Es más, yo creo que nosotros los colorados perdimos eso. Durante un tiempo dedicado mucho más al gobierno, gobiernos muy difíciles, dejamos de hacer ese cara a cara permanente durante los 5 años con la gente, y la gente lo sintió, se sintió abandonada y nos lo cobró en la elección. El otro día, el fin de semana pasado, estuvimos, por ejemplo, en la Plaza Lafone en La Teja, hicimos una reunión política los ballistas. Y había 100 y pico de personas, y muchísima gente se empezó a arrimar. Se arrimaban y decían, mire, yo soy colorado toda la vida, hace mucho tiempo que no los veía acá. Y es cierto, entonces uno necesita de la gente, porque necesita conversar y necesita escuchar directamente los problemas, y la gente necesita que uno esté también. Claro. Entonces es fundamental. La cuesta es empinada para el Partido Colorado. Sí, hace bastante tiempo. Sí. Pero venimos con buenas reservas y con entusiasmo subiendo. Bueno, después me va a contar algunos aspectos de lo que es ese palpitar. Seguimos adelante en Tele Buen Día, recibiendo hoy con muchísimo gusto al señor senador de Propuesta Ballista, Partido Colorado, José Amorín Valle. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, muy bien. Bueno, queremos valorar especialmente, es el caso suyo hoy, el de otros dirigentes políticos de todos los partidos, esa actitud para asumir que hoy tenía que estar aquí a las 7:20, como estuvo, muy puntual, luego de haber regresado a las 2:30 de allá del litoral, por ejemplo. Bueno, pero primero... ¿Les gusta? Primero nos gusta, esto es vocación. Sí. A mí siempre me dicen, yo veo a veces en televisión algunos políticos de otros países que dicen, trabajamos por nuestro país y por nuestro... Y sí, es cierto, uno trabaja por eso, pero trabaja porque siente pasión. Claro. A uno le mueve el entusiasmo, a mí me mueve el entusiasmo de estar con la gente, de conversar, de escuchar. Y hoy de mañana me mueve el entusiasmo de venir a un programa acá, muy prestigioso. Claro. Porque además, de cualquier modo, Amorín, siempre está esa necesidad del cara a cara, ¿no? Siempre. De sentir a la gente, porque aquello de la virtualidad es para algún aspecto de... Ese inconstitucional igual lo vamos a votar, porque si no vuelve a diputados y quién sabe Darío Pérez no lo vota. Bueno, eso es totalmente negativo, es de vuelta poner lo político por sobre lo jurídico. Entonces, muy Amorín, ¿cuál es la acción desde el lugar que usted ocupa hoy? Nosotros hoy vamos a decir claramente que estamos radicalmente en contra de esta ley, nos parece mal, nos parece negativa, nos parece que no se experimenta con los jóvenes uruguayos, nos parece que eso es trágico. ¿Qué le dice su ex compañero Neco Costa, su ex compañero de gobierno? No, a ver, yo respeto todas las posiciones, es más, yo hubiera estado dispuesto a conversar con seriedad y con tranquilidad el tema del autocultivo. Por ejemplo. Claro, porque ahí hay un espacio complicado en la ley que, digamos, consumir marihuana no es un delito, pero el comercio sí es un delito. Entonces, ¿de dónde sale la marihuana? Sí. Leonardo Costa fue presidente de la Junta de Drogas en el gobierno del doctor Valle, en atención a que era, además, en su momento el prosecretario de la presidencia. Y él está en acuerdo con este proyecto y además con la gente y de lo que es también el olfato del político, ¿no? Mañana se vota en el Senado la denominada ley de marihuana. Ustedes están en contra, lo que cabe preguntarse es qué alternativa hay y sobre todo qué acción ciudadana, si es que está prevista, emprenderán. No, vamos a conversar ese tema, vamos a esperar que se vote. Yo estoy en contra por diversos motivos. Primero porque la ley es una ley absolutamente improvisada, se improvisó desde el primer día, desde el día aquel que aparecieron los 3 ministros y el secretario de la presidencia y no se sabía qué es lo que quería. Sí, en el marco de un conjunto de medidas. Un conjunto de medidas, cuando hablaban de la marihuana había una duda enorme entre todos ellos. Después apareció Mujica diciendo que se le iba a dar 40 porros o 40 cigarrillos de marihuana a los que consumieran por mes y tenían que ir con las colillas de los 40, o sea, claramente no tenían ni idea de lo que estaba hablando. Se siguió avanzando. Últimamente ahora decían que la marihuana va a ser marihuana light, o sea, marihuana con efecto un poco menor. Bueno, supongo yo